Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí, que nos hace mucha ilusión que vengáis a escuchar la presentación de este proyecto que para nosotros está siendo todo un reto. Estamos haciendo esta exposición en el entorno de las Semanas de la Arquitectura que está organizando el Ayuntamiento de Barcelona, y esta exposición va a estar itinerante durante estas Semanas de la Arquitectura en varios sitios, que ahora no me lo sé de memoria, pero estará publicado pertinentemente en su momento. De momento esto va a estar aquí hasta el día 25 de mayo. Yo me llamo María Grande, soy la coordinadora de proyectos internacionales desde la demarcación de Cataluña de Arquitectura Sin Fronteras. Entonces os explico un poco qué es Arquitectura Sin Fronteras, que es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja utilizando la arquitectura como medio para defender los derechos de las personas. Esta asociación está organizada en demarcaciones, de delegaciones, que están repartidas por el territorio español. Actualmente tenemos 8, aunque hay una que está como en stand-by, pero estamos prácticamente en todas las provincias principales os lo digo, Navarra, Euskadi, Galicia, Asturias, Levante, Andalucía, Madrid y Cataluña. Entonces, en Cataluña trabajamos ahora mismo en 3 líneas de trabajo que están, Cataluña y toda la asociación, pero me voy a centrar más en Cataluña. Trabajamos 3 líneas de trabajo que son la cooperación local, dando apoyo a asociaciones y entidades y colectivos que están en condiciones en riesgo de exclusión, digamos, y de la mano de asuntos sociales para poder darles apoyo técnico, tanto en reformas como en denuncias, como en temas urbanos para reivindicar derechos de las personas. Trabajamos en la línea de educación para el desarrollo, que tiene que ver con exponer al público en general los ideales y la forma con la que trabajamos para intentar, digamos, influir en los demás para hacer un cambio de mentalidad. Y trabajamos en cooperación internacional también. A líneas generales os explico que ASFE y nosotros desde la demarcación de Cataluña en particular construimos derechos desde el concepto de justicia global y a partir de la intervención en el hábitat humano, con el fin de que las personas vivan mejor, que se sientan más seguras, más respetadas, más incluidas y participando, por tanto, de esta revolución social que es el feminismo. Nuestro trabajo lo realizamos con equipos multiculturales y multidisciplinares, creando estrategias para trabajar juntas y poniendo a las personas en el centro como objetivo prioritario en los proyectos. Por ello, analizamos nuestras intervenciones desde el cuidado de las personas, de las comunidades y del entorno, con la idea de transformar el actual modelo hegemónico. Desde la demarcación de Cataluña, a nivel internacional estamos trabajando sobre todo en Mozambique en este momento. Hace años hemos trabajado en otros países, pero ahora estamos centrados en Mozambique. Y en Mozambique tenemos 2 territorios donde trabajamos. Es en Maputo, la región de Maputo, que incluye la capital, y la provincia de Inhambane, que está un poco más al norte. Y las 2 están al sur del país. Entonces, en Inhambane trabajamos hacemos proyectos que tienen que ver con el derecho a una vida libre de violencias. ¿Cómo trabajamos el derecho a la vida libre de violencias? Es dando apoyo a las entidades locales, a las organizaciones de la sociedad civil y a las instituciones administrativas del país, como la Dirección Provincial de Salud, para crear espacios de prevención, atención y recuperación de las mujeres que sufren violencia de género. También trabajamos el derecho a la ciudad inclusiva y el derecho a la ciudad para que todas las personas puedan disfrutar y participar de una ciudad. Y también trabajamos lo que sería el derecho a una educación, que es permitir y facilitar que tanto niños como niñas de todo tipo puedan acceder a las escuelas. No me voy a meter aquí porque
una cantidad de proyectos enorme y ahora estamos focalizados en una sola. Entonces, otro día os lo cuento. Entonces, en Maputo estamos trabajando sobre todo el derecho a la ciudad, y el derecho a la ciudad dividido en dos ejes, que es la movilidad metropolitana y el derecho al hábitat. En este caso, el proyecto de esta exposición es este proyecto de hábitat, que lleva ya en funcionamiento desde el año 2016, un proyecto que está haciendo intervención en los barrios informales de Maputo, donde el 70% del territorio de la ciudad de Maputo está hecho de construcciones informales, el 70%. Entonces son inmensos barrios donde están vulnerabilizados todos los derechos del ser humano, tanto del derecho a la higiene y a una vida sana, como el derecho a vivir sin violencias, como el derecho a la educación. Y nosotros, a través de la intervención que hacemos en estos barrios, tratamos siempre de que se vayan trabajando también todos estos derechos para que las personas sigan viviendo allí y vivan mejor. Entonces, os voy a dar paso a mi compañera Lucía, que es la que va a explicar el proyecto en sí, en detalle, para que lo entendáis con más detalles. Adelante, Lucía. Vale. Bueno, pues yo soy Lucía. Vengo de la cooperativa EMPEU, colaboramos con Arquitectura Sin Fronteras en este proyecto y más concretamente la exposición. O sea, he preparado la charla sobre todo para contar bien la exposición, que es lo importante de esta sala, no tanto la charla, para que la podáis ver, leer y tal. Y bueno, al final todo se enmarca en el proyecto Hábitat, en el barrio de Chamanculo, como os ha dicho María, y la exposición lo que hace es enlazar dos cosas. El proyecto en Maputo, en Chamanculo, que es un proyecto de cooperación al desarrollo. No sé si conocéis el concepto de la cooperación al desarrollo, me imagino que sí. Y además, si veis la exposición, está enmarcada en derechos. Entonces, un poco lo que os voy a tratar de contaros es como esa teoría, o no sé si habíais escuchado el concepto de derecho a la ciudad alguna vez, y voy a tratar de explicaros eso y luego enmarcarlo dentro del proyecto, ¿vale? Simplemente una introducción teórica para que también se entienda la exposición. Entonces, bueno, así para no hablar sobre la nada, os explico un poco que el proyecto Hábitat, el gran proyecto que empezó en 2015, del que habla María, tiene como 16, tiene como objetivo contribuir a garantizar el derecho a la ciudad, que ahora veremos qué es, especialmente de las mujeres, infantes y grupos discriminados a través del acceso al DUAT, que también ahora veremos qué es, servicios básicos e infraestructuras. Solo un pequeño aviso, si os fijáis, ella está hablando de derecho a la ciudad, grupos de personas vulnerables y una herramienta, en este caso, que es la infraestructura, ¿vale? Lo digo para que sigáis un poco el hilo de la charla, que ahora todo esto lo desgranamos y lo explicamos un poquito más a fondo. Entonces, para poneros un poco en contexto, aunque luego lo desarrollaré más, el proyecto Hábitat es bastante grande, lleva desde 2015-2016 y ha tenido como varias fases, ¿no? Digamos que en la primera fase se centró sobre todo, lo que sería Hábitat 1, se centró sobre todo en llegar a las familias. Os pongo más en situación. El proyecto trata de, corrígeme si me equivoco, un asentamiento informal, un grupo de personas, de muchas personas, que llega en torno a la ciudad, empieza a autoconstruir sus viviendas de manera informal, de manera no urbanizada, lo cual no les permite entrar dentro de las leyes urbanísticas y no tienen una tenencia del suelo. Entonces el proyecto, a grandes rasgos, empieza a través de conseguir que, con la participación ciudadana, cada persona ceda un poquito de su parcela y se puedan abrir calles, y todo eso trasciende a modificar leyes urbanísticas, que las personas puedan acceder a esa tenencia del suelo y tener ciertos derechos sobre el suelo, etcétera, ¿vale? Esto es como un poco a rasgos generales.
Entonces, en la primera fase del proyecto se trabajó más el llegar y empezar a conocer a esas personas y empezar a conectar personas beneficiarias con entidades municipales y con personas técnicas, que en este caso podría ser Arquitectura Sin Fronteras. Luego, en Hábitat 2 ya se pasa a empezar a poder solicitar algunos escritos de la tenencia del suelo. En Hábitat 3 se empieza a consolidar el método y en Hábitat 4 ya empieza a influir incluso en la ley urbanística del país, y ahora se está implementando Hábitat 5, que es sobre todo sobre lo que va a la exposición. ¿Vale? Entonces, un poco para que no sea todo tan teórico, un pequeño ejercicio. ¿Cómo os imagináis la ciudad del futuro? Inclusiva, ¿vale? Vale, el ejercicio también va a una imagen, o sea, eso es ideal, ¿vale? Pero así como un poco incluso a nivel películas, ¿no? Como se ha hablado siempre de la ciudad del futuro. Yo hice el ejercicio de poner en Google la ciudad del futuro y tú ves, bueno, ves esto. Sí, sí, sí. Y sale esto en muchas partes, incluso pelis, incluso podría mencionar algunos arquitectos que también hablan de este tipo de ciudad, y en realidad la ciudad del futuro es esta. De hecho, nosotras internamente, haciendo así un poco de cálculos, con unas estadísticas basadas en algunas publicaciones de la ONU, decía que la ciudad, o sea, las personas en tugurios, esto es un tugurio, es un asentamiento informal, la población en tugurios evoluciona más rápido que el propio crecimiento de la población. Y en base a esas estadísticas llegábamos a la conclusión de que en 2027 ya más del 50% de la población vivirá en tugurios. Entonces, por desgracia, ¿no? Entonces, ¿por qué creéis que sucede esto? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, yo no tengo la respuesta, ¿vale? Pero es verdad que este concepto gran desconocido, sobre todo en las universidades de arquitectura, para mí da muchas respuestas. Entonces, nosotras hemos creado una pequeña base teórica, pero que justifica prácticamente todos los proyectos de cooperación en los que trabajamos y que también enmarca esta exposición. Entonces, os lo explico así brevemente. Y también quiero que os quedéis un poco con los conceptos para que luego, si podéis, cuando cuente el proyecto, que sobre todo va a ser un vídeo y 4 cosas, o veáis la exposición, podáis enlazar los conceptos y entender un poco. Bueno, partimos del concepto de ciudad, que es bastante importante. Hay muchos urbanistas y arquitectos que han estado durante años debatiendo sobre qué es la ciudad a nivel funcional, a nivel estético, la gran metrópolis. Pero bueno, nosotras al final nos centramos partimos de que Aristóteles decía que las personas no eran capaces de alcanzar la felicidad de forma individual, necesitaban lo colectivo, entonces de repente aparece el concepto de personas para describir la ciudad, y entonces describe la ciudad como un conjunto formado por gente diferente, haciendo cosas diferentes en lugares diferentes. Por eso nos parece interesante, porque ya de repente metemos que la ciudad solo puede describirse si hablamos de personas que la habitan. Yo quería algo como para que la gente pueda preguntar si no entienden conceptos. Vale, sí, me podéis interrumpir, si no entendéis igual. Vale. Luego, para describir qué es el derecho a la ciudad, es importante también decir que la ciudad, cuando hablamos de ciudad, nos referimos a un concepto amplio que abarca cualquier tipo de agrupación de personas con cierto orden o con cierta comunidad política. Pero bueno, cualquier tipo de asentamiento humano. Entonces, ¿qué es el derecho a la ciudad? Vale, aún no os voy a decir la definición. Respondiendo a la pregunta también que decía antes de ¿por qué pasa esto? Vale, pues cuando proyectamos la ciudad o cuando se ha proyectado la ciudad anteriormente, o muchos proyectos de arquitectura, lo que no ha sucedido es esto, que es
poner a las personas en el centro. Y por eso, cuando se olvida poner a las personas en el centro, no se llega al tipo de ciudad que valora las necesidades humanas. Entonces, si entendemos cualquier proceso proyectual o la estructura para generar ciudad o para hacer un proyecto, tendríamos que valorar cuáles son las necesidades más vulneradas. Si hablamos, bueno, las necesidades, y hay muchos pensadores que describen ciudades, necesidades, incluso determinan unas cuantas que son la subsistencia, la protección, el afecto, la compresión, la participación. O sea, si hablamos de personas, hablamos de necesidades, por lo tanto hablamos de derechos. Si entendemos que cuando hay una necesidad humana, por tanto, aparece un derecho humano y además se convierten en, hay satisfactores que van a resolver esos derechos y en este caso entendemos la ciudad como un gran satisfactor de derecho. No sé si igual estoy dando muchas vueltas, pero bueno. Entonces, detectamos personas, detectamos necesidades, detectamos derechos y además detectamos titulares de derecho, que son esas personas con esos derechos vulnerados. Y además en esta teoría hablamos de que si nos centramos en las personas más vulnerables, por eso ciudad inclusiva, por ejemplo, solo una ciudad puede ser inclusiva si resolvemos las necesidades de las personas más vulneradas en ese sentido, porque si resolvemos la necesidad de una persona que no tiene libre, o sea, que no se puede mover de todas las formas posibles, estamos resolviendo la necesidad de todas. Entonces aquí son las personas vulnerables, las que llamaríamos últimas de la fila. Si os acordáis que os he hablado de los objetivos, el objetivo de este proyecto habla de las mujeres, la infancia. El proyecto de Maputo ya se está centrando en las personas más vulnerables dentro de ese contexto. Luego además hemos detectado unas necesidades, unas personas que esas necesidades han sido vulneradas. Si buscamos la herramienta de satisfacción, en nuestro caso, Arquitectura sin Fronteras tiene como herramienta la arquitectura y el urbanismo. Entonces, estoy hablando de esto un poco para enmarcar que la arquitectura y el urbanismo mucho tiempo se han entendido como herramientas para generar ciudad, pero a lo mejor se ha olvidado que eran herramientas también para resolver necesidades humanas y para satisfacer derechos. Analizamos un contexto real y entonces a través de todo esto llegamos al derecho a la ciudad. O sea, digamos que este marco teórico justifica la forma de hacer este tipo de proyectos para tratar de llegar a otro tipo de ciudad que ponga a las personas en el centro, como decía antes María, y que satisfaga los derechos humanos. ¿Alguna pregunta? Igual es un poco complejo. ¿Nada? Vale. Vale, entonces ahora llegamos, hay varias definiciones, pero las Naciones Unidas a través de ONU Habitat dicen que el derecho a la ciudad es el derecho de todas las personas a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos. Bueno, esto también hablan de 8 parámetros que definirían la ciudad, el derecho a la ciudad, y esa ciudad tendría que estar libre de discriminación, de igualdad de género, tendría que ser inclusiva, mayor participación, cumplir con las funciones sociales, tener espacios y servicios públicos de calidad. O sea, si os fijáis, el ABC un poco de lo que sería el derecho a la ciudad se basa en repasar los derechos humanos y tratar de resolverlos, porque estamos hablando de que la ciudad es un potente satisfactor de derechos. Vivimos absolutamente de espaldas a que cómo está la ciudad conformada realmente puede favorecer a que los derechos humanos se satisfagan en cierto modo, ¿no? Y luego aquí también se empieza a percibir cómo hay un enfoque transversal de todos los derechos. Entonces, bueno,
si hablamos de derechos humanos satisfechos por la ciudad, podemos hablar de derechos urbanos, y aquí igual podéis entender un poco mejor el concepto de el derecho a la movilidad, el derecho a la seguridad. Una ciudad es capaz de prestar seguridad a las personas, incluso favoreciendo a la igualdad de género, haciendo las calles más seguras pues, para las mujeres, por ejemplo, el derecho a la salud, al medio ambiente, a la educación, a la asistencia social, a la vivienda, ¿vale? Entonces, finalmente, llegamos a un tipo de ciudad, a una ciudad que ha de ser segura, dar cobijo, posibilidades de convivencia, así como permitir la integración y materialización de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Así, a grandes rasgos. Entonces, dicho esto, si dentro de este marco nos metemos en el proyecto, lo podemos ir analizando un poco más a fondo. Entonces, os voy a poner el vídeo para contextualizar un poco. Se escucha en portugués y está traducido en inglés. Pero bueno, sirve para sirve para contextualizar. Si no, lo puedo ir parando o... ¿Se ve bien? A cidade de Maputo é a capital de Moçambique. O país ocupa a posição 189 do Índice do Desenvolvimento Humano e tem um PIB de $447 por capita. Maputo está dividido em duas realidades, uma formal e uma informal e espontânea, onde a população dá respostas individuais às suas necessidades urbanas. 75% da zona urbana de Maputo são assentamentos formais. Xamanculo C está situado no distrito de Xamanculo. Administrativamente está dividido em 76 quarteirões. No levantamento exaustivo realizado pelo IPICTA, decorrido entre 2016 e 2021, foram identificados com as famílias 3.327 talhões. No censo de 2017, foram recenseadas 22.602 pessoas, das quais 51,3% são mulheres. Isto somado à juventude da população, só 20% está acima de 40 anos. Tínhamos becos. Para andar era dificuldade, em tempo de chuva se enchia de água. Estas son las calles que se han ido abriendo en el proyecto, ¿vale? Para que sigáis un poco... Es el estado original, ¿no? Este es el estado original, luego hay unas fotos que se ve el antes y el después también, y las mujeres beneficiarias del proyecto. Antes y después, que al final es abrir calles, pero bueno, también dignificarlas, hacerlas, pues eso, más amplias, más luminosas. De hecho, estos son las farolas, ¿no? Se ven ahí las farolas de iluminación, un elemento que ya... Sí, no sé si es una farola o es un poste que estaba ahí, pero bueno. Pero bueno, también hay parte del proyecto trabajar en la iluminación, pues lo que decía antes, ¿no? El derecho a la seguridad, pues ya que una calle esté iluminada, que una calle no sea un callejón sin salida, por ejemplo, ya está favoreciendo a que esa ciudad, esas calles sean más seguras. Beneficiam as crianças, adolescentes e jovens aqui da zona para poder ter um sítio para sentar de lazer. Sone mesmo, isso aí é isso fica. Alomu Xamanculo lomu ku akayiva kone. Jankama lo wena bopela tele swibeko loko za va ku tekela telefoni va nghena hi swindlela na ni ku va kuma nga va ku. De hecho, no sé si lo seguí, están hablando de eso, de la seguridad, de que sufren un montón de robos, los móviles, tal. Este es el plano de las intervenciones. Os habitantes de Xamanculo C têm claridade sobre a necessidade de transformar os becos em vias polivalentes. O desafio é imenso.
pois dos 21,8 quilômetros de vias existentes, estima-se que 70% são becos. Entre 2019 e 2022, foi elaborado o Plano Pormenor das Áreas Residenciais de Xamanculo C, o PPARC, uma lei urbana que promove a requalificação do bairro de forma viável, inclusiva e participativa. O processo de elaboração contou com os habitantes de Xamanculo C, assim como com uma equipa técnica multissetorial de mais de 100 pessoas, das quais mais de 30% eran mulheres. Aquí está hablando un poco de lo que os contaba antes, que llega un punto en el proyecto en que se consolida en el plano de pormenor, porque todas las intervenciones también se llevan a generar esos planos y todo se materializa en el plano para que el proyecto tenga más solidez, se puedan pedir más subvenciones y así es como va creciendo. El plano es ley, eso es... Además interfiere en las leyes municipales, ¿no? Da fuerza para interferir. Es un documento del gobierno, el plano de pormenor. Ah, vale, del gobierno. Pues es un documento del gobierno, del ayuntamiento. La metodología que utilizamos se ha convertido en ley, digamos. Vale, esa metodología se ha convertido en ley y ahora en Habitat 5 es cuando se está tratando, ¿no?, de que se consolide de forma consciente. Además, todo de forma participativa, gran participación de las mujeres, que son unas grandes beneficiarias de este proyecto. Bueno, lo digo para que os resuene un poco también lo que os contaba antes y que veáis. No dia 27 de agosto de 2022, o PPARC foi aprovado. Este vídeo pretende reforçar a socialização e a sua implementação. Para ser operativo, o PPARC define o seu regulamento. Esto también os lo explicaré luego, pero es como el documento gráfico que han creado para el acceso al DUAT, que ahora luego también hablaremos, es lo que os comentaba antes de la tenencia del suelo. Método de acesso ao direito à cidade, em 9 passos, centrado em 3 eixos: acesso ao DUAT, título de uso e aproveitamento da terra, acesso à habitação e acesso a serviços e infraestruturas resilientes. Este plano define as diretrizes de intervenção que permitirão o alargamento de 18 km de ruas remanescentes do bairro. O PPARC define e legaliza um novo tipo de via, a via polivalente. Vias de 3,5 metros de circulação mista, veículo motorizado e pedestres, priorizando as pessoas. O futuro dos bairros são os moradores e moradoras de todas as idades. O PPARC é o seu roteiro. Mina project ayisenzi mahela nchumu la ndzi nga kona la ndzi phakathi ka mkhokho ka ngoba sa project loko lo va kona leswa swa maroda mambirhi swa nghena swa ndzi tekela amabhodlela ndzi vona ku ya xavisa i ta vona ku kuma. Bueno, está hablando de la dificultad de llegar a su casa porque las calles son un desastre, ¿no? O Xamanculo, porque ainda existe muitos becos aqui no Xamanculo, ainda, mas por enquanto nos lados que já foi abrangido, aquilo é muito bom, conseguimos circular melhor. Estamos aquí con el jefe del cuarteroide 1 y estamos visualizando cómo es la calle que tendrá que ser intervenida en un futuro. Podemos darnos cuenta que no hay más de 50 centímetros de ancho y efectivamente ante temas de inseguridad ustedes pueden ver que en este sector el chef tiene que pasar de lado porque de frente es imposible. No hay más de 30 centímetros en este lado. Conforme estamos a presenciar, o meu quarteirão que eu dirijo está nessa situação e que essa situação nem nós também não estamos a aguentar. Por isso estamos aqui a fazer ver como é que está, se for para ser intervencionado, como é que pode se fazer, porque é um caos. A forma como estamos é um caos. É um caos. Não temos como, se alguém perde a vida aqui, para tirar aqui é um problema. Se termos, por exemplo, o incêndio, não temos como meter o bombeiro para salvar pessoas. Então praticamente é muito difícil. É bastante largo. Sim. Sí. São 94 famílias. 94 famílias. Sí. Okay. Y más de 400 personas. 402 pessoas. 402, ok. Juntando pessoas grandes, crianças, mulheres, homens. ¿Cuánto tiempo
consideras que este proyecto, el Quarteroide 1, podría durar? Devido à complexidade do quarteirão 1, eu acho que poderia levar, se calhar, 3 anos. 3 años. Sim, é muito complexo, Muito não é pouca intervenção. Ok. Mas isso também depende da disponibilidade dos próprios fundos. Se conseguirmos uns fundos, se calhar um pouco a mais do que nós temos recebido, é bem possível correr a intervenção, se calhar em 2 anos e meio. O bairro somos nós, o plano é nós. Uy. Vale. Vale, pues, ¿qué os ha parecido? Bueno, se ve bastante claro, ¿no? Un poco el concepto del vídeo. Yo, a posteriori del vídeo, iba a hablar un poco de la contextualización, que ya habéis visto un poco el proyecto, pero a nivel África, o sea, si empezamos a contextualizar, ¿no? Y hacer un poco el zoom de ciudades africanas que sufren una gentrificación incontrolada y o sea, tienen muchísimos tugurios urbanos. Además, bueno, en las ciudades intermedias el asentamiento informal representa casi el 90% del territorio municipal. Si hacemos zoom en Mozambique, vemos que también la población total de Mozambique se estima en 31 millones de personas, de las cuales el 39%, vive en sus 43 municipalidades urbanas. Es decir, en Mozambique también hay una gran cantidad de tugurios y en Maputo el 75% de la población urbana vive en barrios sin servicios o con servicios limitados. Además, se clasifican a través de la gráfica que veis según su densificación y si el asentamiento está planificado o no está planificado. Entonces, el que está de azul, que es el tipo D, es decir, lo peor de lo peor, no está planificado y además tiene una alta densificación, es el barrio de Chamanculo, que es donde se sitúa el proyecto. Es verdad que este barrio desde 2005 está en un proceso de recualificación, se han marcado en varios proyectos, entre ellos, como podéis ver, el proyecto Hábitat, para intentar desarrollar el barrio y que esto mejore. Entonces, dentro de todo este marco del proyecto, simplemente voy a dar unas pinceladas que son las que trata la exposición, de cómo, enmarcando un derecho, se llega a una acción dentro del proyecto. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del derecho al bienestar, además basado en el artículo 25 de los derechos humanos, de la Ley Universal de los Derechos Humanos, que dice: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, etc. Pues con esto, por ejemplo, una de las actividades más importantes del proyecto, que es lo que veíamos en el vídeo, es el plano de pormenor de las áreas residenciales de Chamanculo. Este fue aprobado en 2023, lo que decíamos, ¿no? Recogiendo las directrices, todos los aprendizajes de ese Hábitat 1, Hábitat 2, Hábitat 3, en los que se ha ido trabajando, se han ido abriendo calles y se ha llegado a interferir en la ley para que se pueda planificar la ciudad de una forma consolidada y que las calles sean accesibles y seguras. Además, en la exposición también aparecen algunas entrevistas, y no son las del vídeo, son de otros vídeos, pero se ha entrevistado a muchas de las personas beneficiarias que efectivamente valoran y se dan cuenta de que el cambio es sustancial. Por ejemplo, esta dice: me gusta mucho cómo está quedando el barrio porque ahora las calles son más anchas y el espacio más abierto. Han mejorado nuestros baños también, antes eran muy distintos. ¿Por qué ponemos las entrevistas? Porque uno de los conceptos del proyecto también
o una frase que se dice bastante es que se pueden, a ver, no me sale la palabra, se pueden solicitar derechos cuando ya se están experimentando. Por eso el proyecto tiene estas fases como tan poco a poco, ¿no? Se empieza a conocer a las familias, se empiezan a abrir calles, las personas ya empiezan a ver lo que esto supone, ya se empieza a generar un debate en torno al derecho a la ciudad por parte de las personas beneficiarias y entonces ya ellas mismas son capaces de participar de ello y solicitar pues, que esos derechos no sean vulnerados. Por eso el proyecto ahora está entrando en una fase tan importante de entrar en la ley y de modificar un poco eso. Bueno, esto también se veía en el vídeo, ¿no? Pues todos los antes y después. Sara, que es la que coordina el proyecto en Maputo, cuando habla del proyecto también habla mucho desde las imágenes. Incluso cuenta mucho que para trabajar con las personas es importante una imagen, porque a una persona beneficiaria vas y le dices, oye, me das un trocito de tu calle, o sea, de tu casa, vamos a hacer calle, pero hasta que no ven resultados, hasta que no se trabaja con imágenes, el proyecto pues a veces al principio puede parecer un poco lento. Les llevan a ver el resultado a los futuros, claro. Les llevan de paseo a ver lo que han hecho antes. Vale. ¿no? Entre diferentes quartiers es como barrios, entre los diferentes barrios, sí, bloques, de estos, sí. ¿no? Pues la experiencia de los anteriores se comparte con los siguientes y así el efecto también, lo que dice María. Luego, si hablamos de otro derecho. Que donar a la comunidad, al bien comunitario, una parte de tu parcela sería menos complicado, ¿no? que dar parte de tu vivienda, ¿no? Si lo que está colindando con el callejón es tu salón, claro, sería bastante más complicado a nivel de convencerles de lo que se puede obtener y a nivel económico también, ¿no? Porque si realmente estamos tumbando eso y se lo construimos un poco más al lado, el impacto económico será mayor. Sí, es que aquí hay una cosa muy interesante en todo el proceso, que es hacer entender lo que significa el bien común. Y si todos aportamos, digo, como grupo de familias, aportamos algo para el bien común, todos salimos ganando, porque conseguimos espacios buenos para todos, pero luego las negociaciones también, hay negociaciones parcela por parcela. Yo te doy medio metro de mi terreno o medio metro de mi salón y tú me das material para terminar el tejado que se me está cayendo en no sé dónde. Yo te doy esto, pero tú, o sea, todo esto es una negociación familia, por eso es tan complejo y lleva tanto tiempo, porque surgen muchos conflictos. Bueno, imaginaros lo que puede ser, ¿no? O sea, como decían, en una calle de no sé cuántos metros había 90 familias de 400 personas a negociar que cada una te dé o un metro o medio, y por qué tú un metro y yo medio, ¿no? Pero todo esto implica una gran negociación, sobre todo de discurso político y social, de explicar lo que significa que tengamos un espacio bueno para todos, al margen de mi propia propiedad, ¿no? Sí, pero que será más complicado quien tenga que hacer para el bien común en lugar de medio metro de lineal de su parcela. Bueno, no me importa por tal de tener un... Claro, va a depender mucho de lo que estés dando, pero también las negociaciones están equilibradas respecto a lo que tú das. Claro. Es como el concepto de comunitario, ¿no? Sí. El trueque. Es un win-win, como dice Sara, ¿no? Es como todos ganamos en esto, no solamente porque hacemos espacios para todos, sino porque yo cuando te doy mi trozo de tierra, tú me estás dando material para terminar mi casa, vaya. Pero es verdad o que me pintas la pared. No muchos ha interferido en su vivienda directamente, ¿no? Hay de todo. Hay de todo. Sí. Ostras, vale. Sí, a ver, debe de ser más difícil dar tu casa que tu trozo de terreno. Pero ten en cuenta que son construcciones mal hechas la mayoría, de chapa, muchas de ellas, que bueno, que si pierden... Sustituyendo una pared de chapa por una pared de bloque de hormigón. Por ejemplo. Vale. Me podéis interrumpir como él. Así hay más... Bueno, de hecho yo enseguida acabo y ya es debate, ¿eh? Vale, entonces, si hablamos de otro derecho, por ejemplo, el derecho a la tenencia del suelo, que a lo mejor no lo conocemos tanto como derecho, pero nuevamente si nos vamos al artículo de la Declaración de los Derechos Humanos y hablamos de que toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva,
Pues en el proyecto se habla del acceso al DUAT, del acceso a la tenencia del suelo. ¿Qué es lo que pasaba en este proyecto que os contaba antes? Es que al final las personas autoconstruyen sus viviendas, pero autoconstruyen sobre un suelo que no les pertenece, pertenece al gobierno, ¿no? Es un suelo público. Es un suelo público. Nadie puede tener propiedad de la tierra, porque es un gobierno de origen comunista, como tenía Cuba, bueno, toda la época de la Guerra Fría, y eso, el terreno es público. Exacto. ¿Quieres que lo explique? Bueno, simplemente que lo que les proporciona el acceso al DUAT es el derecho sobre ese suelo. Por ejemplo, si hay conflictos, el uso de la tierra y solicitar algún tipo de ayuda, ¿no? Como el suelo no les pertenece a nivel de titularidad, pero sí que pueden ya tener la tenencia del suelo. Claro, el tema es que es como el derecho a estar aquí. Exacto. Yo tengo con esos papeles que nadie tenía, podía venir una excavadora y arrasar, que era la forma de eliminar los barrios informales en tiempos anteriores, ¿no? Entonces se ha visto que eso era una misión imposible y de hecho la gente que salía de unos barrios así se iba a otro lugar, o sea que nunca acababan no se quitaban los barrios informales. Entonces el DUAT es el derecho que da a las personas a ocupar ese trozo de terreno. Tienen que formalizar el terreno para conseguir el papel, pero una vez que tienen ese papel ya pueden hacerse su casita, montar su negocio, pedir hipotecas, pagar la luz, pagar los servicios, o sea, derechos y deberes, ¿no? Dentro de lo que es la vida en la ciudad. Exacto. Y ahora no puede venir una excavadora y echarlos. Tendrían que entrar en procesos más administrativos para poder sacar a las personas de ahí. Entonces eso les da la garantía y la seguridad de que van a estar ahí, que no les van a echar, porque todas estas personas vivían con el miedo encima de que cualquier noche podían venir las excavadoras. Y además, si hay algún tipo de problema, pueden solicitar ayudas porque ya tienen ciertos derechos o la capacidad de decir que pueden estar habitando en ese suelo. Es como si estuvieran censados, ¿no? Ya tienen censo, ya existen, ya están aquí. Señor, esta familia vive aquí, en la calle 4, esquina con la 2, ¿no? Entonces, por eso el acceso al DUAT es tan importante en este proyecto y, por tanto, la urbanización de todas esas calles. Y además, bueno, pues Arquitectura Sin Fronteras trabaja por pelear por el derecho a la vivienda, pues al final, aunque esto no sea directamente la vivienda, entendemos que poder construir tu vivienda sobre ese suelo y pertenecer a ese suelo de alguna manera es un derecho básico que toda persona podría... Vale. Entonces, bueno, al final, a lo largo del proyecto también se ha generado como un método de acceso al DUAT en el que primero se conoce a las personas, se hace un levantamiento social, un mapeo de las familias que habitan cada vivienda, etc. Luego se hace el levantamiento topográfico para entender cómo está conformado, cómo es el tejido de ese suelo. Luego se realizan las obras. Bueno, cuando se conocen a las familias también, obviamente, se hacen unas entrevistas, se entiende un poco la casuística de cada lugar. Luego se construyen las calles y se vuelve a negociar con las familias para ver, o sea, cómo se puede comenzar la siguiente ejecución y se elabora el parcelamiento. Es importante esta parte del proyecto porque todo lo que se realiza, como habéis visto antes que salían los planos de todas las intervenciones que se han ido haciendo, lo que decía antes, cuanto más se materialice el proyecto en una cartografía de cara a todas esas negociaciones con el gobierno, con las municipalidades, más fuerza da el proyecto y es algo importante, aunque no es lo más divertido. Luego se solicita el documento y ya pues tenemos el DUAT. Entonces, bueno, lo que os decía, estas imágenes también dan mucho pie a por supuesto a contar el proyecto, pero al final a que las personas beneficiarias o futuras personas beneficiarias puedan ver realmente la repercusión. Bueno, otro
aquí entramos ya en a lo mejor cosas no tan directas como puede ser el DUAT, pero por ejemplo, el derecho a la vida. Si lo entendemos como todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona. Urbanismo resiliente frente al cambio climático. Cuando el urbanismo es participativo, cuando se plantea con las personas, ya se puede diseñar o planear con miradas de cara a la aceptación del cambio climático. El espacio público, que también es un gran protagonista de este proyecto, se vuelve una oportunidad para potenciar la resiliencia frente al cambio climático. Según cómo estén planteadas las calles, según cómo esté planteado el uso de la ciudad, se pueden introducir derechos transversales como por ejemplo este. En la exposición está todo bastante bien explicado y si luego veis el panel veréis más cosas. La interdependencia del espacio urbano requiere de miradas holísticas de la ciudad para que puedan combatir efectos del cambio climático, incorporando propuestas a diferentes escalas y que trabajen de la mano no solo de la ciudadanía, sino también de las municipalidades. Es decir, cuando además de trabajar con las personas beneficiarias, se trabaja con las municipalidades y se exigen ciertas formas de trabajar el espacio público, ya se obliga a introducir nuevos mecanismos que hagan que ese urbanismo sea de calidad. Entonces, bueno, aquí más imágenes del proyecto. En bajo se ven cómo están las municipalidades también bastante, bueno, la inauguración de las calles. Bueno, en realidad estos proyectos no los podríamos haber hecho si no hubiéramos tenido a nuestro lado al Ayuntamiento de Maputo. No nos habrían dejado trabajar. Entonces han sido los primeros interesados en ver qué es lo que hacíamos para ver si realmente les dábamos una solución a lo que estaba pasando, porque tiene una magnitud brutal, enorme, ¿no? Y que ellos ya trataban desde años antes. Y ya estaban intentando ver cómo hacer, pero claro. Por ejemplo, una de las cosas que podría ser un ejemplo de este derecho sería las plazas drenantes, ¿no? Al final también, al trabajar espacios públicos, algunas plazas se han trabajado para que no se inunden, para que drenen bien las lluvias. O sea, lo mismo que decíamos antes, ¿no? Hay un problema, hay una herramienta y si se aplica bien y poniendo a las personas en el centro se pueden encontrar soluciones que, bueno, pues que satisfagan los derechos, incluso que promuevan la sostenibilidad, la igualdad de género, etcétera. Y otro gran derecho de este proyecto sería la participación. Yo creo que es como un poco también la base de todo, ¿no? Cómo se ha entrado a trabajar con las personas directamente, también justificado con el artículo 19, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, investigar, recibir informaciones, etc. Bueno. Entonces, enlazando un poquito con el espacio público, al final la participación es un derecho fundamental, todas las personas tienen que tener la capacidad de expresarse, de compartir, de opinar, de proponer, de decidir, de sentirse escuchadas, de tener voz, pero entendemos que el espacio público es el gran escenario que permite que sucedan estos encuentros de participación. El espacio público es más colectivo si es fruto de la voluntad de todos y todas, lo que hace necesario recuperar la ciudad. Entonces volvemos nuevamente a un poco la vuelta entera de derecho a la ciudad, hacer ciudad, generar espacio público y que otra vez derecho a la participación, bueno, un poco que al final está todo conectado, ¿no? Y en este proyecto, pues generar espacio público es una de las bases angulares del proyecto, no solo las calles, sino las plazas inclusivas, sostenibles. Bueno, además, a lo largo de todo el proyecto se ha generado todo un método de aplicación del enfoque de participación como uno de los objetivos principales para consolidar. Otra de las cosas que favorecen el derecho a la participación es el empoderamiento. También habéis visto que se trabaja bastante con mujeres, darles voz, hacerles partícipes.
y la apropiación de la ciudadanía. Este método pues tiene varios pasos: realizar las reuniones con las estructuras vecinales, presentar el proyecto, destacar las áreas de intervención, la planificación participativa para el desarrollo de la apertura de las calles y la ejecución de obras que de alguna forma también vuelve a ser participativa con personas voluntarias o empleadas dentro de incluso los propios chavales del barrio, ¿no? Y bueno, pues una imagen que vale más que 1000 palabras, ¿no? Y ya está. Pero bueno, ya está, ¿no? Ahora abrimos un poquito de debate, ¿no? Aquí se está hablando de todo lo que es la transformación, la rehabilitación de estas áreas, pero está previsto para nuevos asentamientos dentro de una zona evitarlos o haberlos ya organizados, podría urbanizar previamente para cuando lleguen otras gentes quieran estar ahí, o simplemente en este momento se está trabajando sobre la rehabilitación del estado actual, o se está previendo que no vuelva a existir este estado para que haya rehabilitación. Bueno, el gran problema es que no hay planificación urbana en general. Y hablo solo de Maputo, pero esto es extrapolable a muchas ciudades, no solamente en África. La planificación ahora mismo no tienen, muchos países, muchas ciudades sobre todo, no tienen medios para planificar. Y están completamente desbordados por la cantidad de gente que está invadiendo territorios, ¿no? O sea, por llamarlo de alguna manera, que es como se llamaba antes, ¿no? Las invasiones de territorio. Entonces, nosotros no tenemos capacidad para hacer planificación, porque esto es ya una magnitud que no, como ONG no podemos. Entonces, lo único que podemos es demostrar que la única vía que hay ahora mismo de poder mejorar la calidad de vida de las personas en estos barrios es haciendo microintervenciones, que es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, nosotras, gracias a todo este recorrido que tenemos, que se ha generado un documento que es cómo hacer intervenciones en los barrios informales de Maputo. Este documento, que se ha convertido en una ley municipal, se está sirviendo como ejemplo para intervenciones en otros países. Entonces, se está haciendo como pilotos con esta metodología en otros lugares para ver si en otros lugares funciona. Entonces, es todo un debate enorme a nivel mundial sobre cómo intervenir en estos lugares. Y bueno, estamos poniendo nuestro grano de arena, pero realmente el problema mayor es que realmente los gobiernos no tienen planificación urbana. No hay suficiente. Lo que pasa también es que en estas ciudades, y sobre todo en Maputo o por ejemplo en Buenos Aires, que son los asentamientos informales o tuburios, como le llaman acá, tienen la condición de estar muy cerca del centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque justamente necesitan estar cerca de los trabajos, cerca. Entonces, si uno pensaría, bueno, arranca una planificación fuera de la ciudad, una nueva, significaría transportar infraestructura, servicios y a la gente, que la gente está viviendo ahí. Entonces, también es mejor rehabilitar lo que ya está. Claro, sí, no, bueno, pero hay que tener en cuenta que... Que una cosa es rehabilitar lo que ya está y otra es intentar que no se siga ya planificado mal, que desde el principio ya haya calles, que ya se hayan abierto calles y que no que se vayan poniendo... Claro. Pero eso es planificación urbana. Eso, claro. Los planos generales, no hay planes generales. El plan general es el que marca las vías principales, no hay eso. Además... acabo. Las ciudades, en el caso de Maputo y otras más, o sea, solo me centro en Maputo porque es lo que estamos hablando, no voy a hablar de más, pero la ciudad planificada es la ciudad colonial. Entonces, se planificó una ciudad en base a el coche, hombre blanco, y con una serie de movimientos. El resto de la población, que es la mayoría, no se ha tenido en cuenta durante toda la historia desde la colonización, porque antes era otra movida, pero ahora, desde la colonización, estas personas que viven en estos barrios no le importaban a nadie. Entonces, que suelen ser gente negra, de origen humilde, que vienen del campo, casi todas venían del campo para instalarse en las ciudades y no existían. O sea, entonces, no ha habido un esfuerzo político
de aproximación a decir, bueno, vale, venga, vamos a meter... Entonces, ¿qué están haciendo? Nos están dando apoyo porque están viendo que por ahí es una vía, pero de ahí a que puedan hacer intervenciones macro, todavía no hay ni medios. Está el Banco Mundial ahí, a ver si... Pero... Y sobre todo que, un poco por la naturaleza del proyecto y de otros muchos tugurios o asentamientos informales, es algo no planificado. Al final, cuando las personas migran de lo rural a lo urbano para la búsqueda de oportunidades, en realidad es algo que no se ha planificado, incluso que los gobiernos a lo mejor a priori como que ni siquiera les interesa. Entonces es un poco difícil planificar las calles cuando en realidad no cuentas con que ahí vaya a haber un asentamiento humano. Y al final el paradigma o lo utópico de esto, que es lo que dice María, si las ciudades no están planificadas para poniendo a las personas en el centro y resolviendo las necesidades de las personas más vulnerables, bueno, pues lo ideal sería que hubiese una planificación y entonces se valorase esa migración y por lo tanto se pudiese planificar el urbanismo en base a que las personas se van a trasladar de lo rural a lo urbano y entonces se planificarían las calles o el urbanismo. Pero para eso habría que hacer todo este giro y entender la ciudad como un derecho y no como... Esa realidad, yo una vez leí que es completamente inversa a los procesos de aquí, ¿no? Allí voy, me asiento, luego me autoconstruyo la vivienda, luego me enchufo al tendido eléctrico y me construyo una fosa séptica y al final la dual, ¿no? Se legaliza el terreno. Mientras que aquí es completamente al revés. Primero se legaliza un suelo urbanizable, luego se urbaniza, luego se construye y por último se habita. Entonces, nuestra lectura es completamente... Claro. ¿Cómo puede ser esto que sea completamente al revés? No, pero yo lo que me estaba refiriendo sobre todo era que se están arreglando cosas, pero justo al lado tenemos la garrafa con un agujero, estamos llenando agua, pero se va y seguimos avanzando casas por casas para volver a reconstruir o para volver a rehacer esas calles, unas calles nuevas. Que lo que decía era si había alguna planificación desde algún punto de vista para evitar que desde el principio ya se pusieran mal. Ya. Claro, por eso. Sería lo ideal, claro. Sería lo ideal, pero... Pero sí, por ejemplo, o sea, se cambia un poco la escala de la vía urbanamente, pero va de la mano un poco lo que tú dices de ser ciudadano, dar mejor habitabilidad al ciudadano, con infraestructura, con alcantarillado, porque al principio veía las calles muy inundadas, después ya no, entonces habrá un alcantarillado, habrá acueducto, habrá servicios de energía, no sé, para eso se puede un poco aprovechar esa intervención urbana para llevar esos mínimos servicios a la población. Por ejemplo... No sé si se hizo en este caso, porque realmente tú ves la calle inundada en principio y tú la puedes agrandar la escala, pero si no hay una recolección de aguas, no vas a hacer nada porque el charco va a ser más grande. Claro. O sea, todo lo que comentas es un futuro. Todavía no hemos llegado a poner las luces, pero todavía no hemos podido ni poner alcantarillado. Hay sistemas de drenaje, pero no de alcantarillado. Pero lo que sí que hemos facilitado es que la gente pueda sacar a los muertos de sus casas, para que pueda llegar el carrito de la compra y llevar no sé qué, para que la señora pueda caminar tranquilamente y llegue a su casa sin caerse por el camino, para que no haya... Porque todo esto son montones y montones de datos que hemos ido recogiendo también. O sea, por ejemplo, las violencias hacia las mujeres en estos callejones eran innumerables y se han visto reducidas en las calles que se han abierto, porque no solamente es que son calles más anchas y tienen luz, sino que es que además no son lo suficientemente altas porque, o sea, son ciegas hasta 1,5 metros creo que es, y a partir de ahí son con celosía para que los propios vecinos puedan vigilar lo que ocurre en la calle y si hay algún problema puedan salir a ayudar, ¿no? O sea, hay como... Esto es el primer paso, o sea, hasta que nosotros podamos meter ahí alcantarillado ya veremos, ¿no? Pero hay que empezar por lo básico, claro. Son procesos muy largos. Y dependemos de la financiación. Y claro... El barrio de Chamancura. ¿Lo contesto?
Chamanculo se eligió porque es el barrio que está más cerca del centro, más cerca de la ciudad oficial y la que lleva más tiempo instalada en el terreno. Es el barrio que lleva más tiempo, es el primero de los barrios que surgieron allí. ¿Por qué Mozambique? Pues una serie de casualidades. Estábamos ya trabajando en Mozambique. Una de las compañeras hizo un trabajo, un estudio en Maputo y se dio cuenta de lo que estaba pasando. No solo ella, sino que todo esto no somos solo nosotros trabajando aquí, tenemos una cantidad de colaboradores innumerables también. Hay mucha gente que está participando de estos proyectos. Y creo recordar que estaban haciendo un trabajo de investigación con los ingenieros. Ingeniería Sin Fronteras también estaba haciendo otra cosa en el barrio y esta compañera en particular se dio cuenta de que a lo mejor podíamos intentar abrir una calle y a ver qué pasaba. A ver qué pasaba si podíamos negociar un cachito de calle en el sitio más fácil de todos. Y se empezó así, hablando con las familias más afines para ver si eso se podía tirar para adelante. Fue prueba-error hasta que la cosa empezó a funcionar. Una segunda pregunta también respecto a eso. En el proceso participativo, ¿tuvieron a todas las personas colaborando en el tema o había gente que era muy reacia a participar en él? Ha habido de todo. Al principio había gente que no quería para nada, ya vienen los blancos aquí a contarnos la milonga de siempre, no confiaban para nada, entonces hubo que hacer un trabajo muy grande con los jefes de barrio, que son como los referentes de cada barrio. Es como, aquí no tenemos este ejemplo, pero bueno, es como el presidente de la comunidad, ¿no? Que es elegida por los ciudadanos que corresponden a ese barrio, ¿no? Entonces estas personas tenían mucha influencia en los moradores y hubo que hablar mucho con ellos, hubo que hablar con mujeres mayores que eran las que tenían también más conocimiento de los que vivían en el barrio y más capacidad de incidencia y mucha incidencia, hasta que empezaron a entrar, a venir y a creerse que esto podía ser algo, ¿no? Y luego ya ver resultados, ¿no? Y sobre todo cuando ya he empezado a ver resultados ya ha sido exponencial, porque claro, ahora ya no solamente es que se haya hecho un documental, es que ya hay una calle entera que se ha arreglado y se está viendo, claro, todo lo que ha cambiado la vida de las personas, que ha pasado ahí, pues cuando hay una intervención, lo que decíamos antes, ¿no? Hay una intervención nueva en otro trocito del barrio, porque va como por packs, se les lleva, mirar lo que ha pasado aquí. Y claro, cuanto más vienen, más lo ven y hablan ellos mismos con los otros vecinos y ven. Entonces va siendo cada vez más fácil, pero el inicio ha sido muy, muy complejo. En el proceso de, pues me imagino que sacan como el plano topográfico o lo que sea, como levantamiento de todo, hacen como un plano inicial como más o menos considerando cómo van a ir las vialidades, todo esto, y luego se les presenta y luego se va iterando de eso, cómo funciona el proceso de como la creación de estas calles. Bueno, ¿contesto yo? Bueno, tú dime. No, antes lo hemos explicado, ¿no? Que primero se reúne con las familias, luego se hace un pequeño planteamiento y después de la intervención ya se levanta la cartografía final, ¿no? Sí, lo que pasa es que la calle que se decide abrir, eso es un poco lo que preguntabas, ¿por qué esa calle y no la otra? Ajá, y luego como de que si se les presenta, tal vez hay personas que no están totalmente de acuerdo, que tal vez tiene que haber como modificaciones constantes durante el proceso, o sea, como si es así, como si... Sí, hay digamos que hay unas vías principales en los barrios, que son las que ya estaban hechas con pavimentación, que salen, es como las vías de salida de la ciudad. Entonces, entre una vía de salida y otra vía de salida, pues aquí ahí está el barrio, ¿no? Entonces, normalmente priorizamos las que conectan, ¿no? Las que conectan las vías principales. Entonces, se hace esa identificación primero y se decide, bueno, hay estas 3 calles posibles de abrir. Se habla con el barrio, se explica. Oye, que no, o los propios secretarios de barrio que te dicen, no, esto es imposible, aquí está esto, esta zona, por ejemplo, nos ha ocurrido también, o este territorio no se puede tocar porque es un territorio sagrado y aquí no podemos entrar. Ah, vale, pues entonces, ¿cuál cogemos? Entonces, y todo esto es negociado, todo el rato. No solamente con los del barrio, sino con toda la lista de las otras ONG que están trabajando. Sí, claro, o sea, claro. Y las municipalidades. Sí, sobre todo con la municipalidad, porque también la municipalidad tiene que decir ahí si esa calle
lo consideran que es importante o no, y ellos te pueden marcar también. O sea, al final es un equipo de trabajo. Pero bueno, por eso un poco las fases es primero negociación y después de haber construido vuelve a ver, ¿no? Es que a mí cuando me parecía como curioso que hubiese como 2 veces en el proceso un poco nos reunimos, consensuamos, dibujamos y luego volvemos a dibujar. Pero porque me parece bastante interesante el proyecto que recalca el dejar el producto final. Que hay veces que en proyectos se hace toda la intervención y tal, pero no se genera ese documento final de la cartografía. Porque y antes cuando hablabas de esto iba a decir que al revés que, como decía Javi antes, al revés que en las ciudades de España, por ejemplo, aquí el último punto y lo ya máximo ideal del proyecto sería generar un catastro, que por supuesto no existe. Entonces, un poco es bastante a nivel de herramientas políticas y tal. Bueno. ¿Algo más? Sí, solo por curiosidad, si en el proceso participativo tuvieron como actividades específicas para niños, o sea, si se tuvo en cuenta mucho su intervención o sus requerimientos. Sobre todo en los espacios públicos. En los espacios públicos sí, porque se decidía qué espacio se limpiaba para que fuera una plaza de juego, por ejemplo, que hay un montón de ejemplos de esto, y ahí los niños han participado diciendo qué es lo que querían hacer, cómo querían ese espacio público, qué peticiones qué había de peticiones, o bueno, pues por ejemplo las pinturas en las paredes también han sido cosa de los niños, o sea que sí. Sí, de hecho hay proyectos, o sea, esto es, el proyecto Hábitat son muchos proyectos dentro de este macroproyecto con muchas financiaciones. Y dentro de ese proyecto, pues hay el proyecto Espacios Públicos, el proyecto Abertura de Calles, el proyecto del drenaje de las calles. O sea, que hay como microproyectos allí, o sea, que no solamente uno con una sola financiación, sino muchos con muchas financiaciones. Y unos de ellos son niños, sí, sí, sí. Con Naciones Unidas, de hecho, hemos hecho varios espacios públicos, sí, con una metodología que tiene Naciones Unidas de participación de la infancia. Creo que lo más para recalcar de estos proyectos es una parte que creo que María dijiste, que están censados, o sea, no son más invisibles, o sea, son personas que están censadas, que están habitando ahí. Y eso creo que es lo más importante, que los bomberos entren, que la ambulancia entre, que puedan ser parte de la ciudad, porque si no termina siendo un gueto o un barrio que está en el centro de la ciudad, pero la ciudad no es. Sí, sí, además que es un problema, claro, es que es un problema con unas dimensiones brutales, ¿no? Como no solo es un problema para la propia ciudad, sino es que las personas ahí viven en unas condiciones tremendas y eso afecta al final a todo el mundo, porque un trabajador que llega a su trabajo hecho, bueno, con enfermedades, con malestar, pues todo eso, al final está ahí la clave, lo de intentar que la gente viva mejor, ¿no? Para cualquier cosa. Sí, y sobre todo sentirse con la seguridad o lo de la excavadora, que no va a venir a tirarte tu casa, o no sentirse aislado, ¿no? Al final también participa en la inclusión, en que las personas se sientan parte de la ciudad y que, bueno, incluidas, integradas. Es que todo tiene como esa... Sí, para nosotros, bueno... ¿Tiene alguna cifra, no sé, ya tener los derechos legales de la propiedad del terreno? ¿Tiene alguna cifra que la gente, no sé, vendió los terrenos porque ya tengo algo y tengo propiedad? No se pueden vender el terreno. No se puede vender. Puedes ceder tu DUAT, puedes vender el DUAT, pero sí que hay unas cláusulas de que tú no lo puedes vender, creo que eran 5 años que habíamos puesto. O sea, no pueden vender el DUAT hasta los 5 años de tenerlo. Pero eso ya llegamos a puntos así como, bueno, puntos ciegos en los que es muy complicado, igual que aquí, evitar que todo esto luego se mueva. Entonces, bueno, estamos trabajando, no está todo resuelto.
desde luego. Pero creemos firmemente en lo que estamos haciendo. De hecho, el que se haya hecho un documento municipal de aplicación de toda esta metodología, para nosotros ha sido un reconocimiento muy grande en Maputo, por parte de las instituciones. Que es una de las cosas más complicadas. Que es una de las cosas más complicadas. Absolutamente. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima.